Buenas tardes. Vamos a continuar hoy nuestra lectura de Ser y Tiempo de Martin Heidegger y en esta ocasión revisaremos el parágrafo 14, la idea de la mundanidad del mundo en general, que forma parte del capítulo tercero, la mundanidad del mundo. Y este parágrafo es muy importante porque se enlista, como ya lo hemos visto a partir del parágrafo 12 y 13, en la revisión de esta estructura fundamental que es el ser o estar en el mundo. A raíz de uno de los videos previos hubo un comentario en donde preguntaban sobre la traducción de In der Welt sein por estar en el mundo, tal como lo traduce Rivera, y a diferencia de la traducción de José Gauss, que señalaba o indicaba esta traducción como ser en el mundo. El comentario remite al hecho de que efectivamente el alemán solamente cuenta con el verbo sein y nosotros en español contamos con ser y estar para traducir ese verbo. Me parece, y ya lo comenté en videos anteriores, que estar es una buena traducción en el sentido en que nos estamos apropiando de los fenómenos en nuestro idioma, ¿no? Ya hemos enfatizado eso. De alguna manera, el fenómeno, los fenómenos pueden expresarse de diferente forma a partir de lo que nos brinda nuestro idioma y que en ello se tiende a la comprensión del fenómeno mismo, ¿no? A veces algún idioma tiene algunas facilidades, digamos, para la diferenciación filosófica. Ya lo hemos referido en muchas ocasiones, como el caso del alemán, con palabras de origen latino, con palabras de origen germano, y para lo cual nosotros solamente tenemos términos de origen latino. Eso no significa una limitante en términos de no poder pensar los fenómenos o que solamente se pudiese hacer filosofía en un idioma. Ya en otra ocasión hablaremos de esa relación entre el fenómeno y el idioma, pero en esta ocasión simplemente quisiera señalar que estar podemos entenderlo como estancia, y eso se aproxima a aquello que Heidegger quiere pensar con el término Dasein, ¿no? En los seminarios de Solikon así lo señala, Dasein como sinónimo de Aufenthalt, es decir, estancia, y en otras ocasiones lo señala como sinónimo de Wohnen, ¿no? Por ejemplo, en el último de sus cuadernos negros, en el volumen 102, está señalado Dasein como Wohnen, como habitar. El estar en ese sentido remite o podemos ligarlo a la idea de estancia y es una manera quizás más transparente de entender aquello que Heidegger quiere mentar con ese ser de ser en el mundo, ¿no? No en un sentido abstracto, no en un sentido categorial, que es lo que vamos a tratar de enfatizar el día de hoy, sino más como este ámbito de apertura, como este espacio de apertura. Eso sería el Dasein, cuya estructura, como hemos enfatizado, es precisamente este estar en el mundo. Así inicia este parágrafo 14, ¿no? El estar en el mundo deberá ser aclarado, en primer lugar, desde el punto de vista del momento estructural mundo. Todavía aquí mundo va a estar entre comillas. Esa es otra de las cuestiones también por las que hemos enfatizado la preferencia de la traducción de Rivera, que Rivera respeta el uso de las comillas como están empleadas por Heidegger en alemán, y en el caso de Gauss, Gauss introduce comillas donde no hay en alemán, ¿no?
precisamente para destacar algo. Entonces, eso, en este parágrafo especialmente, la diferencia entre mundo con comillas y mundo sin comillas, vamos a ver más adelante, es de suma importancia. Y entonces, claro, se tiene que aclarar, si vamos a hablar de esa estructura de estar en el mundo, se tiene que aclarar la idea de mundo. ¿Qué puede significar describir el mundo como fenómeno? Ese va a ser el objetivo y va a ser un objetivo porque quizás no ha sido pensado como tal, porque ha sido brincado, porque ha sido evitado, ¿no? Y eso es lo que pretende este parágrafo. Habría, digamos, como dos puntos de partida para la cuestión del mundo, y aquí lo señala al inicio del parágrafo. Consistiría el primer paso en una enumeración de lo que hay en el mundo: casas, árboles, hombres, montañas, astros. Podemos describir el aspecto de estos entes y narrar lo que ocurre en ellos y con ellos. Pero claro, esto sería un quehacer no relevante, o fenomenológicamente no relevante, porque simplemente estaríamos enumerando ya y presuponiendo con una carga ontológica aquello que consideramos que hay, ¿no? O lo que se nos ha dicho que hay, ya sea por parte de las tradiciones o por parte de la propia historia de la filosofía. Sería una descripción, digamos, óntica en ese sentido, ¿no? Y como ya enfatizó desde el parágrafo 7, habría un sentido fenomenológico de fenómeno, que es el que quiere destacar aquí y que remite al ámbito ontológico, ¿no? Como ya hemos enfatizado constantemente, el carácter fenomenológico que Heidegger destaca es el hecho de hablar de modos de ser, que remite necesariamente a los modos de aparecer tal como Husserl planteó, y que da precisamente el nombre a este modo de ver, ¿no? Al modo de ver fenomenológico. Entonces, si queremos apropiarnos del mundo en un sentido fenomenológico, tal como Heidegger destacó desde el parágrafo 7, entonces tendría que ser un sentido ontológico. Pero, como acabo de decir, ese sentido ontológico podría formar parte de la tradición, ¿no? Es decir, aquello que la propia filosofía ha pensado de una u otra manera como el ser de los entes. Y que, como sabemos, Heidegger en algún momento va a asimilar en términos de una hegemonía, que va a ser esa hegemonía de la presencia. Es decir, que el ser de los entes ha sido pensado fundamentalmente como presencia. Entonces, habría que cuestionar aquí, como lo va a hacer en estos primeros párrafos, dos puntos. Uno, que mundo no puede entenderse a partir de una descripción óntica de simplemente lo que hay, porque eso que hay estaría determinado ontológicamente por una idea de ser presupuesta, ¿no? Y una de las características del modo de ver fenomenológico, como hemos también destacado, es el intento de pensar sin presupuestos. Entonces se cuestionaría tanto el punto de partida óntico de esa descripción como también el punto de partida ontológico que fundamenta tal descripción óntica. Entonces, bueno, como hemos visto, uno de los problemas de la fenomenología es el punto de partida, el correcto punto de partida. Si partiéramos del ámbito tradicional ontológico, sería entonces también un punto de partida categorial. Y eso aquí Heidegger, para, digamos, abordar el asunto como parte de lo que ya se ha hecho en la tradición, estarían la situación de hablar de las cosas, ¿no? Los entes dentro del mundo son las cosas, eso lo señala en el segundo párrafo. Las cosas naturales y las cosas dotadas de valor. Parecería entonces como las dos formas de fundamentar o sustentar categorialmente aquello que hay, ¿no? Yo en alguna de mis clases hacía referencia a aquello que presuponemos como lo que hay,
Por ejemplo, con los nombres de algunas tiendas, ¿no? Antes en algunas estaciones de autobuses había tiendas cuyo título era Regalos y Cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, parecería que el mundo está dividido en esos dos ámbitos, ¿no? Es decir, lo que hay son regalos o cosas, ¿no? Y si uno llega a esa tienda y pregunta, tendría dos opciones, ¿no? Comprar una cosa o comprar un regalo. Y eso de alguna manera remite a esto que Heidegger señala aquí con esta diferencia, ¿no? Es decir, las cosas como cosas naturales, ¿no? O las cosas como cosas dotadas de valor, ¿no? Que de alguna manera sería aquello que está presupuesto como simple cosa, pero a lo que se le adjunta un determinado valor, que ese valor se funda en algo que está ahí simplemente, a lo cual también ya hemos hecho referencia en diversas ocasiones. El carácter de ser de las cosas naturales, de las sustancias que funda todo lo demás, es la sustancialidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas cosas dotadas de valor, estarían sustentadas en esa base que sería la sustancialidad de las cosas naturales, ¿no? Como una, digamos, visión ontológica simplificada, ¿no? Eso sería si se apega uno a esta determinación de la sustancialidad. Pero si no, estaría la otra posibilidad como esas cosas dotadas de valor, ¿no? En el cuarto párrafo ahí lo señala. Debemos, por consiguiente, guiarnos en primer lugar por el ente en medio del cual el Dasein está inmediatamente y regularmente, esto es, por las cosas dotadas de valor. No son ellas las que propiamente muestran el mundo en que vivimos. Tal vez ellas muestren efectivamente de un modo más incisivo eso que llamamos el mundo. Sin embargo, también estas cosas son entes dentro del mundo, ¿no? Tendríamos entonces, digamos, como presupuesto ontológico, lo que aquí llama las cosas naturales, ¿no? Basadas en esa sustancialidad, o aquello que se sobrepone, que sería un determinado valor. Como ya anunciamos en los parágrafos previos y vamos a continuar en los siguientes, esto que señala aquí Heidegger no va a estar equivocado, porque efectivamente aquello en lo que estamos en la cotidianidad, aquello a lo que nos enfrentamos de entrada, de inmediato, pues son los útiles, ¿no? Son cosas que nos significan de una u otra manera, como ya hemos señalado. Esta mesa sobre la que coloco el libro mismo, el lápiz, el cuaderno en el que anoto, el termo, ahora no tengo taza, pero tengo este termo donde tomo mi café, colocado sobre la mesa, etcétera, ¿no? Tenemos estos útiles que forman parte de la cotidianidad. Sin embargo, como veremos en el siguiente o en los siguientes parágrafos, los útiles no son interpretados ontológicamente a partir del valor y mucho menos a partir de una base sustancial, ¿no? Sino que precisamente lo que Heidegger va a enfatizar aquí es que por el hecho de haberse brincado la interpretación del mundo, ¿no? O la mundanidad del mundo como determinación ontológica, es imposible acceder a los modos de ser inmediato de aquello que no es Dasein, ¿no? Que precisamente serían los útiles en su respectividad, ¿no? Eso solo va a ser posible a partir de este descubrimiento de mundo y esta apertura de mundo en tanto mundaneidad, como veremos. Entonces, pero eso es lo que Heidegger quiere enfatizar aquí. En el párrafo quinto dice, ni la descripción óntica del ente intramundano, ni la interpretación ontológica del ser de este ente aciertan como tales en el fenómeno del mundo. Ambos modos de acceso al ser objetivo suponen ya el mundo y esto de diversas maneras, ¿no? Entonces, la descripción óntica
no es una descripción errada, no significa que todo esto que vemos y que decimos, que heredamos de una u otra manera, que pensamos a partir de esa herencia, sea equivocada, sea una nada, ¿no? Lo mismo ocurre con las interpretaciones ontológicas, por ejemplo, la categorial sustancial en este sentido. Lo que Hayek quiere señalar es que estos modos de tematización no son originarios en ese sentido, porque presuponen ya mundo y, por supuesto, la mundanidad del mundo. Ese es lo central aquí. Las cosas y los regalos, si queremos pensarlo así a partir del ejemplo mencionado, son algo, pero no algo originario en términos de la cotidianidad de aquello que descubrimos inmediatamente, ¿no? Como ya señalamos en el parágrafo 13, el conocimiento de las cosas que están ahí y son descubiertas teóricamente, remiten a algo que se ha perdido, algo que se ha hecho a un lado, que es precisamente esta dimensión teorética en la que descubrimos los entes en la inmediatez, ¿no? Esa es la forma inmediata, originaria en la vida cotidiana en la que vivimos y la manera en la que nos movemos con los entes intramundanos, ¿no? Eso no significa que los entes que son descubiertos teóricamente o a los que se les agrega un valor no sean o no aparezcan intramundanamente en el mundo, ¿no? Por supuesto que sí, pero no de esta forma fundamental en términos ontológicos como Heidegger quiere pensar aquí, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Ya lo hemos destacado también, porque se trata de un ver sin presupuestos, ¿no? ¿En qué medida se está buscando este punto de partida que descubra el modo de ser del ente que somos, del ente que pregunta y la manera en la que vivimos, ¿no? Y para ello entonces es necesario pensar al mundo como tal y pensar su determinación ontológica, que aquí Heidegger va a nombrar mundaneidad. Entonces en el párrafo 6 continúa con estas críticas. Entonces no puede hablarse en absoluto del mundo como de una determinación del ente intramundano. Ya hemos señalado que eso sería una presuposición, ¿no? Es decir, el mundo sería pensado como un ente, ¿no?, que absorbe o que contiene todos los entes, pero no estaría pensado en esta dimensión ontológica, no estaría pensado en el ámbito del ser. Y mundo tiene carácter de ser. Sin embargo, a este ente lo llamamos justamente intramundano. ¿Es el mundo, en definitiva, un carácter de ser el Dasein? Y esta pregunta ya nos acerca hacia dónde va Heidegger. ¿En qué medida, entonces, el mundo, si no es pensado como un ente más, sino que aquí reina ya de forma tácita la diferencia ontológica, es decir, la diferencia entre ser y ente, y mundo tiene carácter de ser, entonces estaría más bien cerca del Dasein, ¿no? Pero Dasein, otra vez, no como sujeto, no como un ente simplemente que se diferencia de la objetualidad, sino que este ente que constituye el Dasein como ser el ahí, como el ámbito de apertura, como esta estancia a la que hemos hecho referencia, ¿no? Entonces, mundo más bien correspondería a o formaría parte de esta estructura fundamental del Dasein, que es estar en el mundo, ¿no? El mundo tiene entonces carácter de ser y por lo tanto también forma parte del Dasein. El Dasein no puede ser pensado sin mundo, como ya hemos enfatizado. Ese es precisamente el punto que quiere destacar, que la determinación del ser humano como sujeto o
con cualquier otra posibilidad ontológica en la que se ha visto en la tradición, ha brincado o ha dejado de lado al mundo mismo, ¿no? El mundo como algo externo, como algo ajeno, como algo en lo que está el ser humano, ¿no? Y ese es el problema central que ve Heidegger, ¿no? Y esto, claro, ligado directamente a las propuestas de la modernidad, en donde en esta separación entre una res cogitans y que va a constituir la subjetividad y una res extensa, se exige, como ya vimos en el parágrafo anterior, el conocimiento como ese puente que estructura esa relación entre sujeto y objeto, ¿no? Y claro, entonces mundo estaría más bien del lado de la objetualidad, ¿no? Como ese conjunto de objetos, y el sujeto sería eso que está en el mundo. Pero esto para Heidegger serían meras presuposiciones porque no se está descubriendo el modo de ser de este ente que somos, es decir, la existencia, y por lo tanto también otras posibilidades de pensar al mundo, más allá de esta determinación objetual o ligada a la objetividad o ligada a la subjetividad. Pero eso mantendría los mismos esquemas que se buscan cuestionar con la idea de Dasein y existencia. Entonces aquí se va a buscar mundo como algo diferente y su determinación ontológica como mundaneidad, ¿no? ¿Cómo podría ser en este caso ser todavía posible un mundo común en el que sin duda estamos? Y cuando se plantea la pregunta por el mundo, ¿a qué mundo nos referimos? Ni a este ni a aquel, sino a la mundaneidad del mundo en general. ¿Cuál es el camino para dar con ese fenómeno? Entonces, mundaneidad sería esta determinación que Heidegger busca, esta determinación ontológica, es decir, la dimensión o la interpretación del mundo en tanto ser, ¿no? Y en el párrafo 7 continúa con ello. Mundanidad es un concepto ontológico que se refiere a la estructura de un momento constitutivo del estar en el mundo, ¿no? Y más abajo dice, ontológicamente el mundo no es una determinación de aquel ente que por esencia no es Dasein, sino un carácter del Dasein mismo. Lo cual no excluye que el camino de la investigación del fenómeno mundo deba pasar por el ente intramundano y por su ser. La tarea de una descripción fenomenológica del mundo es tan poco evidente, bueno, etc. La cuestión aquí es clave, ¿no? El mundo no es entonces una determinación de aquel ente que por esencia no es Dasein, como decíamos hace un momento. Es decir, que fuese algo en lo que estamos, eso que se contrapone o la suma de aquello que se contrapone, la suma de entes, sino que más bien es un carácter del Dasein mismo. Es decir, de alguna manera somos mundo, ¿no? No estamos en el sentido de una cosa que esté en otra, ¿no? Sino al decir estar en el mundo como esta estructura, somos entonces también mundo, ¿no? Y esto es muy importante porque es algo que Heidegger destaca desde el inicio, ¿no? Si recordamos esa primera lección que da en el semestre de emergencia de guerra, de la Primera Guerra Mundial, de enero a abril de 1919, intitulada La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, en la sesión en donde habla de esa Umwelterlebnis a la que ya hemos hecho referencia, es decir, esa vivencia del mundo circundante, ahí señala algo importante en torno a la cuestión de mundo, ¿no? Recordemos que el ejemplo que pone es el de la cátedra, el del atril, ¿no? En donde se trata de responder a la pregunta ¿qué ven los alumnos? ¿Qué ven? ¿Qué ve alguien que llega de fuera, un campesino? ¿Qué ve alguien que no está familiarizado con ello, ¿no? Y no se trata de cuestiones que estén fundadas unas en otras, como hemos señalado, una cuestión de valores, es decir, que el atril o la cátedra sea algo un útil
al que se le agrega un determinado valor para el ámbito académico, pero que en el fondo sea algo que está ahí presente, ¿no? Esa es la crítica inicial que hace, sino más bien la vivencia, esa vivencia del mundo circundante es experimentar y aprender el atril o la cátedra como tal a partir de la respectividad en la que se halla y a partir de la historicidad en la que me encuentro, ¿no? Por eso las diferencias en las interpretaciones respecto de ese atril o respecto de esa cátedra. En la vivencia del ver la cátedra, dice Heidegger, se me da algo desde un entorno inmediato. Este mundo que nos rodea, la cátedra, el libro, la pizarra, el cuaderno de apuntes, la estilográfica, el bedel, la asociación de estudiantes, el tranvía, el automóvil, etc., no consta de cosas con un determinado contenido de significación, de objetos a los que además se añada el que hayan de significar esto y lo otro, sino que lo significativo es lo primario. Se me da inmediatamente sin ningún rodeo intelectual que pase por la captación de una cosa. Viviendo en un mundo circundante, me encuentro rodeado siempre y por doquier de significados. Todo es mundano, mundea, es Weltet, dice Heidegger ahí. Un fenómeno que no coincide con el hecho de que algo vale, es Wertet. Y esta oposición entre Welten y Werten, ¿no? Es decir, mundear o mundanear y valer, es lo que quiere enfatizar respecto a esta interpretación de mundo como tal y de aquello que está en el mundo. Es decir, que no descubrimos las cosas a partir del valor, sino a partir del hecho de que mundean, ¿no? Y este verbo existe, ¿no? No es un invento de Heidegger el carácter verbal del mundo. Lo que pasa es que había caído en desuso, ¿no? Pero rescata, digamos, este sentido verbal de mundo, ¿no? Mundo no solo como Welt, como sustantivo, sino el carácter verbal, el carácter de acontecimiento de mundo. Acontece mundo, sucede mundo. Eso es lo que quiere enfatizar como parte de esta vivencia originaria que ejemplifica en el aula, pero que nosotros vivimos día con día en nuestra cotidianidad, ¿no? La experiencia de mundo, en donde, repito, con este énfasis que hacemos en el carácter verbal, remite también al hecho de que no es una cosa, ¿no? No es un ente en el que estemos, sino es más bien un acontecer. Y después pasa, entonces a partir de estas diferenciaciones que ya va haciendo, ¿no? Pasa entonces a una, una aclaración de la grafía, ¿no? Y enumera 4 sentidos de mundo. Mundo, como este concepto óntico heredado de la tradición, presupuesto, ingenuo, digamos. Luego el carácter ontológico de ese mundo, que sería esta dimensión categorial que ya conocemos, ¿no? Mundo como sustancialidad, mundo en sentido de presencia, etc., ¿no? Y luego tendríamos el sentido de mundo como aquello en lo que vivimos, que ese sería el sentido existenciario que Heidegger quiere enfatizar, sentido ligado al Dasein, y el carácter, digamos, ontológico de mundo ya como mundaneidad. Entonces, cuando se use ya mundo, se refiere a mundo en el sentido presupuesto, prefenomenológico, etcétera, va a usar comillas, mundo entre comillas. A partir de aquí, aunque no siempre se mantiene en eso, pero lo intenta. Por eso decía yo que el uso de las comillas es importante y es algo que no respetó del todo José Gauss en su traducción. Entonces, mundo con comillas sería este mundo presupuesto, ingenuo, prefenomenológico, prefilosófico. Después ya la determinación ontológica de mundo sería
otro sentido de mundo. Y luego ya tendríamos el tercero y el cuarto, que es a lo que se va a referir. Lo voy a leer. El tercer punto dice: mundo puede ser comprendido nuevamente en sentido óntico, pero ahora no como el ente que por esencia no es Dasein y que puede comparecer intramundanamente, sino como aquello en lo que vive, un Dasein fáctico en cuanto tal. Mundo tiene aquí un significado existencial, preontológico, en el que se dan nuevamente distintas posibilidades. Mundo puede significar el mundo público de nosotros, o el mundo circundante, propio y más cercano, doméstico. Aquí conviene señalar algo que ya hemos también enfatizado en otros videos, y es el hecho de que Ser y Tiempo fue redactado en pocas semanas a partir de lo trabajado previamente, ¿no? Por lo menos desde 1919, desde la lección que acabo de mencionar. Son muchos caminos que confluyen en Ser y Tiempo, y a veces hay aspectos que son mencionados en uno o dos renglones, como el que acabo de leer, pero que en otras lecciones fueron trabajados con cierto detalle. Entonces me gustaría enfatizar estos tres sentidos de mundo que acaba de señalar Heidegger aquí: el mundo público del nosotros, el mundo circundante, propio y más cercano. O sea, el mundo circundante, el Umwelt, al que va a hacer énfasis más adelante, y ahorita vamos a señalar o enfatizar por qué ese énfasis en el Umwelt, en el mundo circundante, pero ese mundo no es solamente circundante de estar en medio de entes intramundanos, en tanto útiles, sino también es un mundo con los otros, es un co-mundo, un Mitwelt, y a la vez, por supuesto, es el mundo propio, ¿no? El Selbstwelt. En la lección de invierno de 1920-21, Introducción a la Fenomenología de la Religión, ahí Heidegger hace una referencia a estos tres sentidos. Dice: mundo es algo dentro de lo que se puede vivir. En una objetualidad no se puede vivir. Al mundo se le puede llamar formalmente mundo circundante, medio, esto es, lo que nos sale al encuentro, aquello de lo que forman parte no solo cosas materiales, sino también objetos ideales, ciencias, arte, etc. En este mundo circundante está también el mundo compartido con los otros, es decir, los otros hombres según una caracterización fáctica concreta, como estudiantes, docentes, parientes superiores, etc., y no como ejemplares del género científico natural Homo sapiens, etc. En fin, también está en la experiencia fáctica de la vida el yo mismo, el mundo propio. En la medida en que yo pueda asumirme en la ciencia y el arte, de modo que viva totalmente entregado a estos, hay que decir que el arte y la ciencia son mundos genuinos de la vida, pero también son experienciados al modo del mundo circundante. No se los puede, en cambio, delimitar mutuamente con rigidez, ni considerarlos como conformaciones sueltas, ni preguntar por su relación recíproca, ni subdividirlos en géneros y especies, etc. Todo esto supondría una deformación, un extravío hacia la noceología. La respectiva estratificación noceológica y la jerarquización de estos tres mundos sería ya un violentamiento, ¿no? Fin de la cita. Eso es lo que Heidegger, digamos, dos cosas que podemos destacar de esta cita. Primero, esos tres sentidos de mundo que de una u otra manera están en Ser y Tiempo, pero diluidos o expresados de otra forma. Y por otro lado, también esta crítica a lo que llama ahí nociología, y que en el parágrafo 13 ya lo vimos como una crítica al conocimiento del mundo como el supuesto primer punto de partida, ¿no? Y eso es lo que estaría cuestionando ya desde el inicio, y que va a estar expresado también aquí en Ser y Tiempo. Entonces, a partir de esto, el punto 4 sería este carácter de mundanidad. Mundo designa, por último, el concepto ontológico existenciario de la mundaneidad. La mundanidad misma es modificable según la variable totalidad estructural de los mundos particulares, pero encierra en sí el a priori de la mundaneidad en general. Nosotros tomaremos terminológicamente la expresión mundo en la significación fijada en el número 3, y si alguna vez se la emplea en el sentido mencionado en primer lugar, es decir, este sentido que ya mencionamos como ingenuo presupuesto, se hará notar
esta significación mediante las comillas. Y por lo tanto también lo derivado de ahí va a remitirse a eso. Es decir, mundano remitiría a mundo en el sentido del Dasein, como lo señala aquí, y más bien intramundano o perteneciente al mundo, ¿no? O del mundo, ente del mundo, a aquello que estaría en el mundo en el sentido del ente que no es Dasein, ¿no? Es decir, el único que sería mundano precisamente porque tiene carácter de mundo es el Dasein, ¿no? Lo otro sería intramundano o perteneciente al mundo. Y en los siguientes párrafos continúa con esta revisión, ¿no? De lo que quiere enfatizar aquí con este mundo y esta mundanidad. En el párrafo 10 dice, una mirada a la ontología usual muestra que, junto con haber errado la constitución del Dasein, que es el estar en el mundo, se ha pasado por alto el fenómeno de la mundanidad. En reemplazo suyo se intenta interpretar el mundo a partir del ser del ente que está ahí dentro del mundo y que además por lo pronto no está en absoluto descubierto, es decir, a partir de la naturaleza. El ente se intenta interpretar el mundo a partir del ser del ente que está ahí dentro del mundo y que por lo pronto no está en absoluto descubierto. Como vamos a ver en el siguiente parágrafo, se trataría precisamente del útil, ¿no? Como el ente que va a ser descubierto en la cotidianidad. Pero si no es así, entonces Heidegger aquí remite a lo que ha hecho gran parte de la tradición y fundamentalmente la modernidad con la idea de naturaleza que ya había mencionado al inicio de este parágrafo, pero aquí remite, y eso la señal lo da una notación marginal, a Kant. Dice naturaleza entendida aquí kantianamente en el sentido de la física moderna. Y concretamente remite a los prolegómenos, al parágrafo 36, en donde Kant habla de la naturaleza en un sentido material como el conjunto de los fenómenos o de las apariciones, si no queremos confundir, Erscheinungen. Y naturaleza en un sentido formal como el conjunto de las reglas a las que deben estar sometidas todas las apariciones o fenómenos. Esto indica o exige de alguna manera que esta determinación ontológica o categorial de la naturaleza como aquello que pudiese sustituir, digamos, o ha pensado la tradición que ha sustituido al mundo, es pensado entonces como un caso límite del ser, del posible ente intramundano, pero que por esa determinación ontológica, la posibilidad que hay es la de conocimiento, ¿no? Si ya estamos hablando de la legalidad que plantea Kant respecto de las apariciones, entonces lo que queda es solamente la posibilidad de la experiencia. Y eso, como sabemos, remite o exige necesariamente la posibilidad del conocimiento. Entonces, el conocimiento de la naturaleza como aquello que pudiese ser aprendido como mundo, nos está dando ya esa perspectiva de la modernidad que conlleva, como indica aquí, la desmundanización del mundo, ¿no? Este conocimiento, dice Heidegger, tiene el carácter de una determinada desmundanización del mundo. Es decir, ya con esta visión se escapa el mundo mismo. Se escapa, y en la pregunta ontológica se escapa la mundaneidad. La naturaleza como concepto categorial global de las estructuras de ser de un determinado ente que comparece dentro del mundo jamás puede hacer comprensible la mundaneidad, ¿no? Asimismo, el fenómeno de la naturaleza, tomado por ejemplo en sentido de la naturaleza del romanticismo, solo es ontológicamente comprensible desde el concepto de mundo, es decir, desde la analítica del Dasein. Entonces, como decíamos hace un momento, no son cuestiones erróneas que deban ser desechadas, sino en qué medida la cuestión de mundo queda saltada, queda brincada. Los ejemplos que ya hemos puesto respecto del descubrimiento de la subjetividad, ¿no? Por parte de Descartes y que va a ser clave para gran parte de los análisis que continúan aquí,
dan muestra de ello, ¿no? En qué medida Descartes se brinca ya en su trabajo en las meditaciones de prima filosofía, ya en la primera meditación, cuando aparece el carácter metódico de la duda, ¿no? Que tiende, como ya hemos dicho, a la certeza, exige por esa primacía metódica, el dudar de todo, ¿no? Incluso, como dice Descartes, de su propio cuerpo, de sus manos, de aquello sobre lo que está escribiendo. Es decir, está escribiendo sus meditaciones, pero a la vez está dudando de que está escribiendo, ¿no? Y esto sabemos, puede ser por el ámbito de que sea un sueño, la posibilidad de que sea un sueño, que sea un engaño del genio maligno, etc., ¿no? Pero eso que ya está describiendo y que tiene como punto de partida la duda, en el sentido de este ejercicio del cogito, si recordemos que la duda es un modo del cogitare, ¿no? Un modo de la subjetividad, ya se ha brincado al mundo, ¿no? Porque precisamente eso en lo que está Descartes al escribir, al estar sentado, al estar apoyándose en una mesa, al estar bajo la luz de la vela, etc., ¿no? Está en un mundo, ha comprendido ya mundo. Hay algo ahí que no es tematizado y que simplemente se brinca, ¿no? Y a partir de ahí entonces tendríamos esta escisión entre sujeto y objeto, en donde entonces las posibilidades de la subjetividad se expresan en esas posibilidades del cogito respecto de eso que se opone o contrapone, que va a ser lo objetual, ¿no? Y eso es lo que está cuestionando aquí, es decir, que ahí hay algo que se ha brincado y por eso se exige el retorno al mundo y a la mundaneidad para poder entender esto de forma fenomenológica. Frente al problema del análisis ontológico de la mundanidad del mundo, la ontología tradicional, cuando llega siquiera a ver el problema, se mueve en un callejón sin salida. Por otra parte, una interpretación de la mundanidad del Dasein y de las posibilidades y especies de su mundanización deberá mostrar por qué el Dasein, en el modo de ser del conocimiento del mundo, omite óntica y ontológicamente el fenómeno de la mundanidad. Bueno, pero eso ya lo vimos en el parágrafo anterior, ¿no? Pero el factum de esta omisión implica a la vez la advertencia de que se requiere particulares precauciones si se desea lograr para el acceso al fenómeno de la mundanidad el adecuado punto de partida fenoménico, que haga imposible aquella omisión. Entonces, el asunto es, como se ha señalado frecuentemente, el punto de partida. Un asunto que no es sencillo porque va en contra de la comodidad que podamos tener, ¿no? Recordemos aquello que enfatiza una y otra vez Heidegger. ¿En qué medida no se trata solamente de creer en la autoridad o aceptar la autoridad de los autores, ¿no? De los filósofos o de los escritores en ese sentido, sino de alguna manera de cotejar, ¿no? De experimentar que eso que se dice efectivamente es así, ¿no? Y esa es la posibilidad de revivir la fenomenología en términos de un comprobar si efectivamente eso que está señalando Husserl, Heidegger, Kant es así o no. Y esto es lo que se propone con la intención de partir sin presupuestos. No ubicarnos simplemente en términos de que esto lo dice Heidegger o lo dice Husserl, sino buscar ese punto de partida sin presupuestos, ¿no? ¿Cuál va a ser eso? Lo señala en el siguiente párrafo cuando dice: las indicaciones metodológicas en ese sentido ya fueron dadas. El estar en el mundo y consiguientemente también el mundo deben convertirse en tema de la analítica en el horizonte de la cotidianidad media como el más inmediato modo de ser del Dasein.
Entonces, ya desde el parágrafo 9 lo ha enfatizado en qué medida un punto de partida sería el ámbito de la cotidianidad, es decir, esta posibilidad indiferenciada en la que nos movemos y la forma en la que nos relacionamos con eso que hay, ¿no? Sin presuponerlo neutralmente como cosas, ¿no? De manera teórica, o comprobar o cuestionar si efectivamente la primera relación que tenemos es una relación teorética, ¿no? Es decir, si, como ha dicho la tradición, se trata de conocer el mundo y hay un conocimiento del mundo, o hay más bien otra manera de acceder, otra manera de vivir, otra manera en la que nos desenvolvemos, digamos, en el mundo. Esa es la cotidianidad como punto de partida, y eso exige, como señala en el siguiente párrafo, tematizar el mundo circundante, el Umwelt, ¿no? El mundo más cercano del Dasein cotidiano es el mundo circundante, ¿no? Y esto de alguna manera, lo que señala en este párrafo, busca justificar el énfasis que Heidegger da al mundo circundante, aunque ya vimos que en las primeras lecciones, no solo en esa cita que vimos, sino en otras lecciones, enfatiza este carácter tripartita de mundo, como mundo circundante, como mundo propio y como mundo compartido, como comundo, ¿no? Y que decíamos, no están separados, ¿no? Sino mundo va de la mano, va de forma conjunta en esos tres sentidos. Aquí lo va a tratar de desplegar en cierta forma, aunque en primer lugar enfatiza y despliega la idea de mundo circundante, y la justificación es precisamente esta experiencia cotidiana, aunque el mundo compartido estaría indirectamente señalado precisamente por quien hace las cosas, alguien que hizo esta mesa, alguien que arregló aquí el piso, alguien que hizo la puerta, alguien que molió el café, etcétera, ¿no? De forma indirecta, pero de forma, digamos, directa estaría pensado este mundo circundante. La expresión mundo circundante contiene en el término circundante una referencia a la espacialidad. El entorno que es constitutivo del mundo circundante no tiene empero ningún sentido primariamente espacial. El carácter espacial que pertenece indiscutiblemente al mundo circundante se debe aclarar más bien a partir de la estructura de la mundanidad. Y con esto, claro, más adelante hablaremos del espacio, este espacio existenciario, pero lo que quiere enfatizar Heidegger aquí es que mundo no puede entenderse respecto del espacio, ¿no? Es decir, mundo no es algo que esté en el espacio no es algo independiente, algo autónomo, como se ha pensado en ciertas líneas de la tradición previa, sino en qué medida más bien el espacio debe ser entendido a partir de mundo y de la mundanidad, como más adelante lo señalará. Por lo tanto, ya para cerrar este parágrafo, el contraste, como lo indica aquí, la tendencia extrema hacia semejante ontología de mundo, en el sentido de res extensa, elaborada en contemplación de res extensa, la encontramos en Descartes, ¿no? El análisis de la mundanidad que intentaremos hacer aquí puede esclarecerse por contraste con esta tendencia ontológica. Entonces, digamos, el contraste que Heidegger llevará a cabo en todos estos análisis serán respecto de Descartes, es decir, respecto del inicio de la modernidad, tanto la idea de mundo, la idea de entes, la idea de ser humano, la idea de espacio, la idea de tiempo, etcétera, estarán siempre en esa respectividad, en ese contraste con Descartes. Y ya para cerrar, da la estructura de cómo continúa el análisis de este capítulo, ¿no? En 3 etapas: análisis de la circunmundanidad y de la mundanidad en general, confrontación ilustrativa del análisis de la mundanidad con la ontología del mundo en Descartes, y lo circundante del mundo circundante y la espacialidad del Dasein, ¿no? En el siguiente parágrafo ya analizaremos esa circunmundanidad
y concretamente el ente que aparece en el mundo circundante. Muchas gracias.